Página 35. Decadencia de lo humano, por Konrad Lorenz, 1985. 3.5. Herencia y cambio en la civilización. Hoy estamos tan habituados a entender por herencia el proceso genético, es decir, biológico, de transmitir a los descendientes la información adquirida filogénica, que tendemos a olvidar el sentido jurídico original de la palabra herencia. Sin embargo, es preciso recordarlo, porque en el devenir de una civilización, el traspaso inalterado de ciertas normas de conducta consagradas por la tradición, o sea, no de origen genético, desempeña un papel muy similar al del traspaso inalterado de información genética en la filogenia. Las desviaciones de dichas normas son tan indispensables para el progreso del desarrollo en la civilización, como lo son los cambios del cuadro hereditario en la filogenia. Las normas ritualizadas del comportamiento social que nos ha transmitido la tradición de nuestra civilización, representan un complejo esqueleto sustentador de la sociedad humana, sin el cual no puede subsistir una civilización. Al igual que todos los elementos del esqueleto, los de la civilización cumplen su función sustentadora haciendo pagar un alto precio, a saber, necesitan siempre excluir ciertos grados de libertad. Un gusano puede doblarse en cualquier punto de su cuerpo, en cambio, nosotros, doblamos nuestros cuerpos solo en los lugares donde hay articulaciones. Cada cambio de la estructura sustentadora tiene como premisa una reducción de ciertas partes antes de que sea posible una estructuración con formas nuevas y presuntamente más adaptables. Entre la reducción y la reconstrucción hay, por fuerza, una fase de creciente vulnerabilidad. Ilustra muy bien este principio la muda del cangrejo, pues el animal necesita desechar su esqueleto externo para que le pueda crecer otro mayor. Nuestra especie tiene, creo yo, un mecanismo incorporado cuya acción preservadora consiste en posibilitar los cambios culturales de la estructura sin hacer peligrar toda la información contenida en la tradición de la civilización. Así como la cuota de mutación debe ser exactamente medida para no hacer peligrar el desarrollo filogenético de una especie, debe ser también limitada la medida de los posibles cambios en cada civilización. Cuando las personas jóvenes se aproximan a la pubertad, se relajan sus vínculos con los ritos y normas del comportamiento social que les han sido transmitidas por la tradición familiar. Al mismo tiempo se hacen más receptivas para los ideales nuevos, pueden apropiárselos para su propia causa y, sobre todo, se prestan a luchar por ellos. Esta muda de ideas e ideales tradicionales es una fase crítica en el desarrollo individual del hombre e implica riesgos. Durante esa etapa evolutiva, la persona joven queda expuesta especialmente al doctrinarismo. No obstante, esa fase tan peligrosa es indispensable para la ontogenia del hombre, pues ofrece una de las posibilidades de introducir cambios en el grandioso patrimonio de la tradición cultural. La crisis en la valoración de ideales es como una puerta abierta por la que entran los nuevos pensamientos y conocimientos, con lo cual resulta factible integrarlos en las estructuras de una civilización, que sería siempre demasiado rígida sin el citado proceso crítico. Ahora bien, la función de ese mecanismo que preserva la civilización y, por ende, la vida, posee algo así como un estado de equilibrio entre la invariabilidad de antiguas tradiciones y la adaptabilidad a la condición previa de que ella no se vea en el trance de arrojar por la borda ciertos componentes del patrimonio tradicional. Mientras que un sobrepeso de lo conservador en el desarrollo biológico de las especies origina la aparición de fósiles vivientes en el desarrollo de las civilizaciones, un exceso de variabilidad produce, por el contrario, la manifestación de anomalías. Las apariciones del terrorismo y de tantas sectas denominadas disidentes, ejemplifican ese desarrollo defectuoso del comportamiento social. El mecanismo en cuestión, cuya función es la de transmitir la información acumulada en el curso del desarrollo de la civilización y, al propio tiempo,
Abrir las puertas para la adquisición de nuevos informes, ha descarrilado, evidentemente, en nuestra civilización occidental, como lo demuestra la acumulación de las citadas monstruosidades. Hoy, muchas personas jóvenes parecen creer que es prescindible toda la información contenida en nuestra tradición cultural. Ellas se pitorrean de los padres, se enfrentan con las generaciones mayores y las critican. Ese antagonismo entre generaciones tiene su origen, sin duda, en el desarrollo acelerado de esta civilización nuestra orientada hacia lo tecnológico. Se hace cada vez mayor el distanciamiento entre los intereses de una generación y los de la siguiente. Tal como lo describe magníficamente Thomas Mann en la obra José y su hermano, el paso cultural de una generación a otra era tan pequeño en los tiempos bíblicos, que la identificación con el padre no solo se daba por supuesta, sino que se iba hasta el extremo de tenerse por el propio padre y adoptar su nombre. Con la brusca aceleración del ritmo de desarrollo en nuestra civilización, las generaciones se hacen cada vez más desiguales entre sí. Asimismo, es innegable el hecho de que se acrezca de una generación a la siguiente el volumen de tradición que cada generación debe arrojar por la borda. Por ejemplo, hace pocas décadas se podía tolerar aún la máxima inherente al dicho británico, right or wrong, my country, pero hoy ya no es posible darle una justificación moral. Mientras las generaciones, en todos los pueblos de nuestra civilización, se hacen cada vez más dispares y antagónicas entre sí, los seres humanos de una misma generación se asemejan cada vez más unos a otros en toda la Tierra. La expansión universal de las posibilidades de transporte y circulación más la difusión siempre creciente de los medios de comunicación, empequeñecen el globo terráqueo, por así decirlo. Desaparecen ciertas cualidades que hace poco podían ser conceptuadas todavía como distintivos nacionales. Hace unos cuantos años se podía diferenciar aún con seguridad entre alemanes, norteamericanos e ingleses por el corte de sus trajes. Hoy es imposible esto. Sobre todo las juventudes de los diversos países industrializados se asemejan entre sí por su aspecto exterior. La vinculación emocional de un grupo recién formado con sus propios símbolos e ideales, no le deja ver la magnitud del saber transmitido y acreditado al que ha renunciado ya sin reservas. Es erróneo creer que al arrojar por la borda una cultura antigua, surge con toda naturalidad e inmediatamente otra flamante y mejor. Debemos tener siempre presente que ninguna predeterminación del acontecer mundial podrá proteger a nuestra civilización. Hemos de comprender claramente que al propio hombre le cabe la responsabilidad de preservar su civilización contra los desarrollos defectivos y la rigidez. Página 37.